Hoy deseo compartirles una enseñanza que creo que puede ser muy transformadora para la vida de cada uno de las que estamos escuchando, inclusive de la mía, por supuesto, primeramente, mientras usted la pueda ver y aplicarla de manera práctica en la vida diaria, espiritual, ministerial, y en la cotidianeidad. En esta estación hablamos de que no celebramos tus dones, celebramos tu carácter, no celebramos tu ministerio, tu unción, tu título, celebramos el carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de un hijo. Por eso le hemos dado en llamar esta enseñanza carácter de hijo. Para mí es tremendo poder enseñar este tema, es un tema que toca muy fuerte en mi corazón. Y yo he aprendido algo, el otro día reunido con pastores, hablamos de eso y me atrevo a decir que más importante que aprender sobre paternidad, los pastores, los líderes, la gente prominente y relevante, la gente que cambiará la historia en esta época, más que necesitar aprender a ser padres, necesitan aprender a ser hijos verdaderos. Porque ser padres puede ser un resultado de una manifestación, de un alineamiento, de una postura como hijos. Aquel que es un hijo fiel, verdadero, un buen hijo, será un buen padre, fiel y verdadero también. Porque uno en la vida cotidiana, o sea, en la vida natural, nadie le enseña a ser padre, una universidad, un curso, nadie te enseña a ser padre verdaderamente. Aunque te quieran enseñar, lo único que te enseña a ser padre es la vida diaria, la experiencia diaria. Pero previo a ser padre en lo natural, todos nosotros tuvimos que ser hijos. Y a veces ese aspecto es medio desestimado entre los pastores, entre la gente que es líder, la gente que ha llegado a ocupar un lugar prominente de liderazgo, como que se olvida de ser un hijo y hasta a veces también que tiene que tener una actitud de siervo también. A veces estamos tan acostumbrados a liderar que nos olvidamos que también tenemos que tener un corazón humilde y quebrantado para ser verdaderos hijos, obedeciendo a un padre, siguiendo una visión de un padre. Hoy quiero hablar del carácter de hijo. Y nada mejor que tomar al apóstol Pablo con sus hijos espirituales. En otras oportunidades también lo hablamos. Y vamos a ir tomando varios ejemplos de hijos del apóstol Pablo. El primero, quizás el más notorio, trascendente, resaltante, es por supuesto Timoteo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera Timoteo capítulo 1, versículo 2 y también el versículo 18, que están muy relacionados entre sí. El versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué hermoso que un padre apostólico pueda llamar a un hijo como alguien verdadero, como un hijo verdadero. Si dice que verdadero hijo en la fe es Timoteo, quiere decir que también hay falsos hijos en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, nuestro Padre Jesucristo, nuestro Señor. El 18. Te encargo, o este encargo te otorgo, te encomiendo esto, hijo Timoteo, que de acuerdo a las profecías previamente hechas concernientes a ti, que por ellas tú puedas emprender la buena batalla. Había una encomienda, un envío, un encargo del padre apostólico a su hijo apostólico. Lo estaba enviando, lo estaba poniendo a cargo con responsabilidades, y la clave de esas responsabilidades para Timoteo era acordarse que había profecías que habían marcado su camino, tenía que poner manos a la obra. Esto es bien importante y relevante, pero había características que se tenían que ir desplegando y desarrollando en el carácter de este hijo apostólico que era Timoteo, porque si no, ¿de qué sentido tenían todas las profecías? Las profecías pueden venir y puedes estar lleno de profecías, de visiones, de sueños que otros hayan dicho sobre tu vida, sobre lo que vas a lograr, tu futuro, tu ministerio, las cosas que vas a alcanzar, pero si no hay un carácter que acompañe eso, se va a perder en el camino, se va a frustrar en el camino, no lo vas a lograr si hay un carácter que te sostiene. Un don, una unción, un talento,
hasta una gracia especial, un carisma especial, te pueden levantar, te pueden promocionar. Dice que nuestro don, dice el libro de Proverbios, nos lleva delante de los grandes. Pero lo único que nos va a sostener es un carácter, y no cualquier carácter. Un carácter que ha sido aprobado por Dios, testeado, pasado como por fuego. 2 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, un hijo amado. En la primera carta a Timoteo lo describe como un hijo verdadero. Ahora le añade un hijo amado. ¡Qué hermosa dupla el amor y la verdad! Si hay amor junto con verdad, si hay amor y no carece de verdad, es la dupla perfecta en toda personalidad, en todo mensaje, en toda obra. No que hagamos solamente cosas verdaderas, sino que estén llenas de amor. No que hagamos solo cosas de amor, sino que tengan un sustento de verdad, porque si no quedan en un mero sentimentalismo. Y este hijo apostólico tenía esas dos cualidades tremendas. Verdadero, pero también amado. Lleno de amor, amado por el apóstol Pablo. Había una relación de hijo a padre y de padre a hijo. No nos olvidemos que uno de los versículos fundamentales de esta estación apostólica es Malaquías 4, del 5 y 6. Que el apóstol, mejor dicho, el profeta ahí, Malaquías, nos está instando a un cambio de temporada. Y está diciendo proféticamente: he aquí, hago volver el espíritu del profeta Elías, torna, gira, hace volver los corazones de los padres a los hijos y los hijos a sus padres. Si no acontece esto, añade el versículo, yo voy a herir la tierra con maldición. Quiere decir que cada vez que no hay un encuentro, una revinculación entre padre e hijo, hijo a padre, hay una maldición que sufre la tierra. En cualquier terreno. Hoy vemos tantas desgracias, gente con depresiones, gente en temas de drogadicción, en temas de excesos, de vida licenciosa, de vida que hasta lastiman sus propios cuerpos, su propia manera de pensar. Tantas de esas personas, está lleno de esas personas que viven ese tipo de vida por un vacío que no han podido llenar, porque no hubo un padre y una madre que los ame, que los contenga, que los dirija, que los instruyan, que los eduque, pero sobre todo por una carencia de paternidad, porque un verdadero padre natural y sobre todo espiritual va a forjar tu identidad, va a formar tu identidad, te va a dar el andamiaje, el sostén para que tu vida sea una vida sólida. Necesitamos ser probados. La relación padre-hijo es una relación que es probada. Este mensaje, omití decir al principio, es un mensaje inspirado y bajo una base que mi padre espiritual, el Dr. Ben Clenach, me ha dado más de una vez. Yo tomo el mensaje de él como una inspiración y una base para todo lo que estoy enseñando. Y él explica o dice que según su perspectiva o su concepto, su forma de trabajo, por lo menos para el establecimiento de un hijo espiritual en la fe, un hijo espiritual, un hijo ministerial, un hijo apostólico, esa relación de padre e hijo se vuelve sólida luego como mínimo de 10 años de relación, de 10 años de intimidad. Porque las relaciones siempre son probadas. Aún en un matrimonio, ¿qué nos pasa en los primeros años de matrimonio? El primer año, el segundo, el tercero, son los momentos de fricciones, donde uno se va conociendo. No es lo mismo cuando eras novio, todo era lindo, color de rosa, la amaba, le llevaba bombones, todo era bárbaro, pero cada uno se iba a su casa. No había la convivencia, no había las fricciones del día a día, cuentas que pagar, etcétera, etcétera. Pero dice este hermoso versículo, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cuando hay un amor de pacto, cuando hay un compromiso, una entrega, una rendición, una responsabilidad entre los dos cónyuges, ese amor perdurará. Lo mismo es llevado al plano de relación padre-hijo, hijo-padre espiritual. En montones de aspectos, la relación padre-hijo, hijo y padre en lo espiritual se puede hacer un paralelismo o se puede tomar la relación matrimonial como metáfora y muchas cosas se pueden estudiar desde ese aspecto. Filipenses 2, 19, 23 dice de la siguiente manera, también hablando de este hijo en la fe, Timoteo.
Dice, pero yo confío en el... Estoy leyendo la nueva versión King James. Pero yo confío en el Señor Jesús para enviarles a Timoteo en breve, para que yo también pueda ser alentado conociendo el estado de ustedes. ¿Qué quiere decir? Yo, como no puedo ir en persona o todavía no voy a ir en persona, se me ocurrió esta estrategia, enviarles a Timoteo, y de este modo yo soy alentado, porque al enviarlo a él me quedo tranquilo que él me va a informar del estado de ustedes, y de alguna manera lo que yo no pueda hacer por ustedes porque estoy alejado físicamente, él lo hará. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice: porque no tengo a nadie de mi mismo sentir, dice la Reina Valera. En la versión 9 King James dice con mi misma mentalidad, que sinceramente se ocupe de vuestro estado. En el original, esto de tener la misma mentalidad o el mismo sentir que difiere la Reina Valera de la nueva King James, en realidad en el original dice no tengo otro hijo de la misma alma. ¿Qué es el alma del hombre? ¿De qué está compuesta el alma del hombre? Por tres cosas: mente, voluntad e intelecto. Quiere decir que este hijo Timoteo pensaba como su padre, tenía la mente del padre, tenía la acción, la voluntad, la energía, la ejecución del padre. Pero también está compuesto por sentimientos. Tenía sentimientos parecidos al padre. Amaba lo que el padre amaba, le agradaba lo que el padre le agradaba. Tenía una inclinación hacia las cosas que al padre le agradaba. ¿Qué le agradaba al Pablo? Ser fiel a Jesús, invertir en el reino, llevar las buenas nuevas a todo el mundo conocido. Entonces, este hijo espiritual Timoteo tenía los gustos, las preferencias y las opiniones en sentido igualitario, en similitud, en conexión con su padre espiritual. Él era el camino de Pablo. Esta es una hermosa forma de definir el tema de ser de una misma mentalidad. Era como el camino de Pablo, la extensión de Pablo. Por supuesto que un hijo espiritual va a tener su propio color, sus propios matices, su propia personalidad. No hay que clonar gente. Hemos visto gente apegarse tanto a su padre espiritual que terminó clonado y siendo una copia de. Dios no hace fotocopias, no hace copias, Dios tiene gente original. Lo que estamos hablando es que hay una unidad tan fuerte que ese hijo comienza a sentir lo que siente el padre, a gustarle lo que le gusta al padre, a pensar lo que piensa el padre, porque hay una unidad, hay de espíritu a espíritu, como pasó con Moisés, que a los hombres que él les delegó la tarea del espíritu de Moisés tomó Dios y lo invirtió en estos hombres. Eso es una verdadera transferencia de padre a hijo. Y un hijo debe estar receptivo a ese espíritu que le es soltado del padre al hijo. Por ejemplo, vemos a Elías y Eliseo. Muchas veces hablaron de la doble porción de la unción de Elías y Eliseo, y no es una doble porción, es una doble porción del espíritu de Elías a Eliseo, que es más fuerte, es más tremendo, más profundo, más integral. No es lo mismo, no es solo una unción, no es solo un poder de parte de Elías y Eliseo, sino que del mismo espíritu del Padre es invertido, es soltado en la vida del Hijo. Un verdadero hijo en la fe debería hablar lo que el Padre habla, enseñar la doctrina que el Padre le enseña. No va a ser una mera repetición de lo que el Padre le ha enseñado, porque le va a poner su experiencia, le va a poner sus matices, le va a poner su gracia sobre todo y su forma de abordar. El Padre puede ser muy apostólico o el Padre puede ser muy confrontativo, quizás el Hijo tenga una maestría, una capacidad y una gracia para enseñar, y lo que enseñó el Padre como doctrina lo suelta por medio de esa enseñanza. Puede haber muchas combinaciones entre padre e hijo, hijo a padre. El hijo le pone sus matices, su color, su forma de hacerlo, su forma de abordarlo, su forma de presentar el mensaje, pero debe estar sujeto y ser fiel a las doctrinas que el padre le enseñó. De esto se trata, y se podría seguir compartiendo y analizando, ser de una misma alma, o en inglés que es like-minded, de la misma mentalidad, y en la Reina Valera de un mismo sentir. Luego tenemos 1 Corintios 4, versículo 17, que dice de la siguiente manera: también hay otro envío. Recordemos que lo apostólico se trata de enviar, se trata de soltar, de declarar sobre los hijos y enviarlos a una cierta misión. Pablo era un padre apostólico, era un enviado, era un apóstol es un enviado, y Timoteo era un hijo apostólico muy fiel a su padre.
Versículo 17 de 1 Corintios 4. Entonces, por esta razón estoy enviándoles a ustedes a Timoteo, mi hijo, a quien yo amo. Una vez remarca, se lo remarcó antes a los filipenses, ahora se lo remarca a los corintios. Yo amo a mi hijo Timoteo, el cual es fiel en el Señor. No en su propia voluntad, no es fiel porque yo le agrado, no es fiel porque quiere quedar bien conmigo, no, es una fidelidad en Dios. Él les recordará a ustedes mi camino en Cristo. Por eso les decía antes que un verdadero hijo, para ver si alguien es un verdadero hijo en la fe de otro, tengo que evaluar los caminos de este predicador, los caminos de este hijo espiritual, los caminos de este líder, que se dice ser hijo espiritual de aquel padre. ¿Sus caminos revelan sus propios caminos o revelan los caminos del Padre? Jesús dijo, nada hago por mi propia voluntad, porque si hago mi propia voluntad, mi propia gloria busco. Jesús también añadió, mi comida, mi alimento, mi sustento es hacer la voluntad del que me envió. Nada hago que no he visto al Padre, nada digo que no he oído al Padre. Jesús enseñaba y soltaba lo que había en el corazón del Padre. Por eso yo creo que nuestro énfasis más tremendo, y me desafío también a diario, es cómo ser un mejor hijo. Yo me pregunto eso y trato de esforzarme todo el tiempo. Más que en cómo ser un mejor padre, trato de esforzarme en cómo ser un mejor hijo con mi padre espiritual. Y como resultado casi automático, voy a terminar siendo un mejor padre seguro. Y voy a terminar reflejando un ejemplo y estableciendo un estándar, estableciendo un ejemplo, porque mis hijos espirituales también van a ver mi fidelidad con mi padre espiritual y van a copiar lo mismo para conmigo. Entonces no me centré en ellos, en que me den, que me honren, que me traten, me centro en yo hacerlo por mi padre. Y como resultado, porque lo que uno siembra cosecha, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, dijo el apóstol Pablo también. Como resultado lo voy a tener como un beneficio para mi propia vida. Entonces, él les recordará, Timoteo les va a recordar mi forma de vida en Cristo, mi estilo de vida, mi estándar, mi rectitud delante de Cristo, mi forma de abordar el Evangelio. Se los va a recordar ¿quién? ¿Una publicidad? ¿Quién se los va a recordar? ¿Dios en un sueño, en una oración? No. Alguien de carne y hueso que se llama Timoteo, que es mi hijo en la fe. Que es un hijo modelo, o es un hijo maduro, o es un hijo que empezó a caminar antes que ustedes. Nunca me voy a olvidar que una vez había un pastor que también se llama apóstol, porque es un pastor con bastante influencia, tiene bastantes hijos espirituales y creo que es una iglesia grande porque es alejada de Buenos Aires, pero tiene una iglesia grande. Y una vez quería empezar a vincularse con el doctor Ben, mi padre espiritual, como hijo. Entonces él, como para empezar, le dijo, hable con Cristian, él le va a ayudar a aprender cómo operar como hijo. Es buenísimo poder tener un hijo a quien delegarle la tarea que le enseñe a otros cómo operar como hijo. O sea, entre hermanos uno se entiende, entre hermanos uno le puede ayudar a otro hermano a volverse un mejor hijo, sobre todo a alguien que está empezando. Fue tremendo porque de ese día nunca más lo vi. Sería que no tenía mucha intención de aprender a ser hijo, es tremendo, pero yo pensaba esto y reflexionaba hoy cuando preparaba este mensaje. Muchas veces se habló de las finanzas, de la economía, y es un gran problema en las iglesias y en los pastores, que hay que volverse más generoso, hay que apoyar el reino de Dios, hay que invertir en el reino de Dios, y es muy importante. Es muy importante que la economía revela tu corazón. Mucha gente no avanza más por ser tacaño, por no tener una mentalidad generosa, por no estar abierto a invertir en el reino de Dios. Todo eso es muy relevante e importante y lo vamos a enseñar en la escuela bíblica próximamente. Pero hay mucha gente que no tiene problema con la economía, pero sí tiene problema con su humildad para volverse hijo. Yo creo que el ser un verdadero hijo en la fe y una calidad y un peso de hijo en la fe para mucha gente es un mayor desafío. No tienen problema con su billetera, pero volverse hijos, tener la humildad, tener la mentalidad, tener la suficiente actitud de rendición de decir, acá estoy, Padre, como tú quieras yo lo hago, y amoldarse al carácter de ese Padre, amoldarse y me encanta esto de Malaquías que dice, tornará el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir que ese hijo no va a estar más enfocado en sí mismo, va a estar enfocado en el Padre, porque su corazón se ha tornado. ¿Qué quiere mi Padre? ¿Qué desea mi Padre? ¿Qué necesita mi Padre? ¿Cómo puedo ayudarlo a mi Padre? ¿En qué manera puedo hacer que la visión de mi Padre se haga más realidad
día a día? ¿De qué manera me puedo volver un apoyo, un sostén, una compañía de segundo hombre, apoyando, llevando adelante? O en realidad me encanta esta palabra, un verdadero hijo en la fe ejecuta la visión del Padre. Lo que el Padre soñó, deseó, lo que el Padre planeó, lo que el Padre está planificando realizar, ese hijo en la fe lo va a llevar a la acción. Un verdadero hijo en la fe lo va a llevar a la ejecución. Es tremendo lo de Timoteo. Ahora, lo describe el apóstol Pablo a Timoteo como alguien que es fiel en el Señor. Miren y deténganse a la palabra fiel. Ahí en la pantalla van a ver descripción detallada de la palabra fiel. Miren todo lo que incluye la palabra fiel. Consistentemente digno de confianza. No es que hoy soy digno de confianza, mañana no. Hoy diezmo, mañana dejo de diezmar. Hoy llego temprano, mañana llego tarde. Hoy digo cuenten conmigo para servir, mañana dejo de que cuenten conmigo porque tengo un problema y lo pongo en prioridad antes que el reino. Consistentemente digno de confianza. Siempre se puede contar conmigo. Qué tremendo esas personas que uno siempre puede contar. En la iglesia siempre está el que sabes que va a abrir la puerta y no va a faltar esa persona. Yo tengo un hijo espiritual, bueno digo tenía, porque ahora ni siquiera abrimos una persiana porque no tenemos físicamente una iglesia por todo el tema pandémico, pero tengo un hijo que yo decía, si llego un poco tarde no importa, hay alguien que sé que esta persona no va a fallar en abrir esa puerta. Hay porteros en las iglesias que uno sabe fiel, que es más fiel o más puntual que el mismo pastor. Hay gente, hay hermanas que con la preparación de la Santa Cena, sabes que ese día va a estar el mejor pan preparado, las sillas de la mejor manera puestas, los que cantan de la mejor manera cantarlo, consistentemente. Uno no tiene que dudar. ¿Se hará? ¿No hará? ¿Se acordará? ¿Se olvidará? ¿Se volverá distraído? ¿Le tendrá que recordar lo que tiene que hacer? Si a un hijo espiritual le tenés que recordar lo que tiene que hacer, no está mostrando una consistencia en su fidelidad. Firme, confiable, que se puede depender de él, comprometido, dedicado. Es alguien dedicado, que hace la tarea con fervor, con amor. No hay que insistirle, vamos, dale, no hay que empujarlo, dale, no te desanimes, vos podés hacerlo, vos podés lograrlo. Ese es un hijo espiritual que no está maduro. Ese es un niño o un adolescente que a veces quiere, a veces no. ¿Qué le pasa a los adolescentes? Hoy tengo ganas, me como el mundo, me gano el mundo, mañana no tengo ganas, me encierro en mi habitación, me meto en una cama. No podemos edificar una iglesia madura y sólida con mentalidades y actitudes adolescentes. Que hoy quiero ganar todo y hacer todo y súper esforzarme y mañana no lo puedo lograr. Ay, no llegué a preparar esa clase que me pidió para enseñarle a la gente. Ay, no pude orar como me hubiera gustado. Ay, no pude preparar tal cosa, tal comida o tal santa cena. Si no pudiste, porque no quisiste, porque no te planificaste, porque no te organizaste. Ay, estoy sobrepasada. Levantate una hora más antes. Levantate 2 horas antes. Sacá tiempo de algo que tenías como recreación y hacé y cumplí con tu palabra, con lo que te comprometiste. Un verdadero hijo fiel es comprometido, dedicado, creíble, que dice una cosa y eso lo hace. Me lo dice, yo estoy seguro, me lo dijo ese hijo espiritual, se va a hacer, se va a cumplir, se va a lograr. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Dice que Jesús, que Dios mismo, las promesas son en Él, en su sustancia, en su esencia, en su carácter, son sí y son amén. Si querés tener el carácter de Dios, si decimos que tenemos que representar a Dios, que somos su imagen, que somos hijos de Dios, que lo vamos a representar a Él, que queremos dar todo para mostrarle a la gente quién es Dios, lo primero que deberíamos evaluar todos, incluyendo obviamente primero yo, es mi sí, sí, es mi no, no, es mi palabra como una firma. ¿Qué pasa con tus hijos naturales? Le decís, mañana te compro tal cosa. Le tenés que cumplir al pie de la letra, por lo menos los míos son así. ¿Por qué? Porque se espera que lo que uno dice lo cumpla. Eso habla bien de nosotros, eso habla bien de nuestra reputación. Entonces, es muy interesante que el versículo 22 de Filipenses 2 habla de que ustedes saben que Timoteo tiene un carácter probado. Timoteo ha sido probado.
También tenemos otros hijos espirituales, como es el caso de Tito. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo se lo describe a Tito? También como un verdadero hijo en nuestra común fe. Hay una fe que tenemos en común, creemos las mismas cosas, hay principios que compartimos, doctrinas que son las mismas entre padre, hijo y padre. Lo que yo le enseño a él se lo enseña a otros. Gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este es otro verdadero hijo en la fe. Tito es un hijo de Pablo. Otro hijo precioso, que en otro momento también lo estudiamos, es Onésimo. En Filemón 10 dice, y habla de Onésimo como mi hijo. Pablo se llena la boca sobre Onésimo porque hubo una transformación en la vida de Onésimo y dice que lo engendró en sus prisiones. Y habla de Onésimo como su corazón. Un verdadero hijo no es tu trofeo, es tu corazón. Un verdadero hijo debe ser tu corazón, no tu trofeo. Miren cuántos hijos espirituales tengo, miren cuánta iglesia grande tengo, cuántos miembros, lleno estadio, lleno una iglesia, me siguen, me aplauden, tengo tantos likes en YouTube. No, un hijo nunca debe ser un trofeo, un hijo debe ser tu corazón. Cuando un hijo está mal, el primero en preocuparse sos vos. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo lo vas a guiar? ¿Cómo lo vas a instruir? Cuando un hijo está en pecado, ¿cómo lo vas a corregir? Cuando un hijo no está viendo, ¿qué principio le vas a enseñar para que salga de su cabeza la oscuridad y venga la sabiduría? Un hijo pesa en el corazón del padre. Cuando un hijo no está bien, hay un peso en el corazón del padre. Está interesado siempre un verdadero padre en que su hijo crezca, se desarrolle, madure, multiplique, alcance grandes cosas, enseñoree, gobierne en algún área, brille en algo, se lo vea feliz porque logró un proyecto, porque logró su vocación, levantó un título. Si esto no sucede en el plano natural, ¿qué padre en lo natural quiere que un día lo llamen de la escuela y digan tengo que hablar con usted porque las notas de su hijo, las calificaciones son pésimas? ¿Qué padre quiere que un día lo llamen y lo tengo que hablar porque no sé si antes se usaba, bueno, ahora es medio difícil, pero antes se usaba decir, bueno, lo voy a suspender, se hace, pero bueno, no es tan común, o lo voy a echar de la escuela, te van a echar de la escuela vos. Antes se hablaba mucho de eso cuando yo era chico, ahora es muy difícil que se pueda lograr, pero ¿qué padre quiere eso? No, un padre quiere que su hijo alcance cosas, logre cosas grandes, que cuando lo llamen hable bien de él, se llenen la boca los que vean, las autoridades en el colegio, en el trabajo, los jefes. ¿Qué más gozo para el corazón de un padre que ver a su hijo caminar en la verdad? Estas fueron las palabras del apóstol Juan. No tengo mayor gozo que ver a mi hijo caminar en la verdad, que ver a tu hijo fructificar, crecer. Miren, si Jesús vio que una higuera no daba frutos, y la vio y la maldijo, se reenojó por no ver fructificación en la higuera, cuánto más Él espera que nosotros como hijos espirituales multipliquemos y demos fruto. Y ese debe ser el corazón de un padre. Cuando ve a un hijo estancado, que no crece en su vida espiritual, que no crece en sus negocios, que está hundido en la pobreza, que hay tristeza, que no puedo sacarle la angustia de su corazón, que tiene problemas matrimoniales, que con sus hijos nadie le obedece. Cuando veo un hijo trabado espiritual, el verdadero corazón de un padre es ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo enseñar? ¿Cómo puedo orar mejor por él? ¿Cómo le puedo declarar otra palabra? ¿Cómo lo puedo sentar a tomar un café y abrirle los ojos? ¿Qué puedo hacer para que sea seducido a la palabra y vuelva a los caminos y a entender cómo salir adelante? Esa es la preocupación que debe tener un verdadero un verdadero padre en la fe, para luchar de la manera que pueda por el bienestar de ese hijo. Entonces, lo que tenemos que hablar es que cuando hablamos de la condición de hijo, me encanta en inglés que hay una palabra que es la palabra sonship. Sonship lo que habla es de la condición o el estado de hijos. Ese estado de sonship, esa condición de ser hijos, va a enfatizar en la profundidad y en la permanencia de la relación. Las relaciones tienen como capas. Las relaciones tienen profundidades, tienen niveles. Aquellos que tienen más de un hijo es más fácil darse cuenta, estoy hablando de lo natural.
Los que tienen un solo hijo también lo saben, pero es más fácil de experimentar cuando uno tiene varios hijos. No con todos los hijos tenemos el mismo nivel de profundidad. No con todos los hijos podemos hablar los mismos temas. No con todos los hijos a la misma apertura. No a todos los hijos los abordo de la misma manera. ¿Por qué? Porque las relaciones son vitales, tienen vida, son orgánicas. O mismo cuando hay hermanos. Esto aquellos que yo tuve 2 hermanos nada más, pero aquellos que tienen 5, 6, 8, 10 hermanos saben que en el trayecto de la vida no tenés la misma intimidad con todos los hermanos. Hay con uno que sos más íntimo, más compinche. ¿Por qué? Porque las relaciones tienen diferentes niveles de profundidad. Por eso, solo de uno Jesús dijo, este se recuesta en mi pecho. Y yo cuando pienso en mi condición y en mi postura de hijo espiritual, yo quiero ir por todo. Yo quiero un día acostarme en el pecho de mi padre. Obviamente estamos hablando de la profundidad de la metáfora, no necesariamente tiene que ser algo físico, pero yo quiero ir a la mayor profundidad con mi padre espiritual, porque voy a lograr conocer más su corazón, extraer más de su unción, recibir más de su sabiduría, ser impartido y ser investido por su gracia, etcétera, etcétera. En un momento yo estaba viviendo una situación bastante particular, inquieta, una situación no muy agradable, y estaba en un conflicto espiritual y en un mensaje, porque mi padre espiritual vive a la distancia, y le dije, yo necesito una relación de más intimidad. Y él muy dulcemente me contestó, vos necesitas más intimidad con tu Padre Celestial. Y es cierto, muchas veces cuando nos damos cuenta que nos falta relación más íntima con nuestro Padre Espiritual, en realidad también nos está faltando una relación más íntima con nuestro Padre de arriba. Y lo vemos evidenciado en nuestra superficialidad con nuestro Padre Espiritual. Pero luego de esa charla tuvimos un viaje que creo que duró una semana. Y él, yo creo que me lo hizo a propósito, dijo, ¿querías? Bueno, ahora vas a estar una semana conmigo. En un momento estaba tan agotado de ir de acá para allá con él, porque tenía que ir acá, salir, entrar. Yo dije, pero quería ir a comprar al shopping, no sé qué. Y dice, vamos, Cristian. Y yo realmente quería no ir. O sea, nunca me pasó, no me pasa muy seguido, donde él quiere ir, yo voy. Pero en ese momento estaba agotado de cansancio y encima tenía que traducir algo para presentar a nivel ministerial para él mismo. Y digo, ¿no se da cuenta que tengo que traducir esto, que hay que cumplir con esta fecha? Y él no lo tomó a bien que yo no quiera ir. Al final, obviamente, terminé yendo. Pero él como que me demostró, quería estar conmigo mucho tiempo, bueno, acá lo tenés. Pero tampoco pasa por estar mucho tiempo. Obviamente que es necesario. Un hijo espiritual quiere intimidad con su padre, quiere relacionarse, quiere estar unido y vuelta con su padre. Pero lo más trascendente no es tanto la cantidad de horas, sino la calidad de la intimidad en la relación. Porque a veces vas a tener que pasar etapas alejado de tu padre. Somos gente madura, tu padre va a tener que desarrollar una tarea, vos otra. No siempre vas a poder estar físicamente apegado y pasando mucho tiempo juntos. Y eso no quiere decir que va a menguar la relación. Al contrario, son en esos momentos donde la relación va a ser probada. En la lejanía, en el momento de las pruebas, en el momento cuando vas a tener que tener tu propio desierto como hijo. Jesús, la identidad de hijo de Jesús siendo el Hijo de Dios, no fue probada cuando estaba al lado del Padre, no fue probada cuando hacía muchos milagros, no fue probada, lo que quiero decir, en el pináculo de su ministerio, en el éxito, en el aplauso. Fue probado en la soledad del desierto. Ahí se prueba tu identidad de hijo. Acá está y te va a decir, ahora te quiero ver. Cuando estás solo, ahí vienen los pensamientos del enemigo. Ahí viene el ataque, ahí vienen los desafíos. Ahí viene a probar tu esencia. Lo que se probó en Jesús era ver si él confiaba de su fuente. ¿Quién era la fuente? Su Padre Celestial. ¿Quién es la fuente? La paternidad. De ahí venimos. De la paternidad recibimos enseñanza, recibimos instrucción, recibimos dirección. Hay otros ejemplos de hijos espirituales tanto precisos como imprecisos. Vemos en 1 Samuel 3, versículo 6, algo muy interesante. Dice de la siguiente manera, luego el Señor llamó de nuevo y dijo, Samuel. Entonces Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, he aquí,
tu siervo, porque tú me llamaste. Y él respondió, yo no te llamé mi hijo. Elí consideraba hijo espiritual a Samuel. Ve y acuéstate de nuevo. Había una intimidad entre Samuel y Elí tan profunda. Bueno, luego Elí terminó mal, pero hasta ese momento, cuando Samuel escuchaba a Elí, creía que estaba escuchando a Dios, cuando en realidad era Dios mismo el que le estaba hablando y él se pensaba que era Elí. O sea que había como una coincidencia entre la voz de uno y la voz del otro. Realmente, cuando estás bien alineado a tu verdadero padre espiritual, un verdadero padre en la fe, un verdadero padre apostólico que te enseña la palabra presente, que te revela la verdad, cuando hay una unidad tan grande de espíritu a espíritu, vas a sentir un peso bien fuerte, que cuando te está hablando tu padre espiritual, en realidad no es su nombre. Es Dios mismo hablando a tu corazón. No tiene que ver con una gran predicación. Quizás te lo diga en una calle, quizás te lo diga comprando en un shopping, pero cuando hay una intimidad fuerte, cuando has recibido a ese Padre espiritual, cuando has recibido de su unción, de su enseñanza, cuando has dispuesto tu corazón a serle fiel, a llevar adelante, a ejecutar su obra, y decís, conmigo, cuenta conmigo para lo que sea porque soy un hijo fiel, confiable, digno de confianza, consistentemente digno de confianza, comprometido, devoto, que se puede depender de mí, que se puede creer en mí, que soy preciso. Cuando tenés estas condiciones y has dispuesto y se ha probado por medio de la acción, porque es por la acción y no por las palabras que se prueba, por tu acción es cuando se prueba, cuando hay ese compromiso, es un pacto. Y ese pacto es hasta la muerte. Es como dice cuando se casaron, hasta que la muerte los separe. Me encanta lo que le dijeron los hombres líderes, los líderes a David. Tuyos somos, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Cuando hay esa verdadera relación padre-hijo, hijo a padre, entonces y solo entonces hay una impartición tremenda del Espíritu, la unción, todo lo que el Padre tiene para ese Hijo, y hay una conexión directa a punto de que ya pienso como mi Padre, soy de su misma alma, de su misma mentalidad, de su voluntad, y puedo ejecutar lo que el Padre espera de mí, y puedo llevar adelante lo que hay en su corazón, aún cuando mi Padre no está presente. Así es como uno alcanza esta bendición generacional. Es esta la manera. Y en ese punto, en ese estado, en ese nivel, cuando tu Padre te habla, va a ser como Dios mismo hablando a tu corazón.